Amada Iglesia del Señor, buenos días. Es un privilegio poder compartir hoy la palabra del Señor y que estudiemos juntos la Biblia. Quiero que inclinemos nuestro rostro en casa, arrodillemos nuestro corazón y hablemos con Dios. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Es un reto el libro de Isaías. Realmente quisiéramos que en esta mañana tú toques nuestra mente, toques nuestro corazón, deshagas cualquier concepto que tenemos errado de ti y nos ayude, Señor, a vivir una vida que glorifique tu nombre, Padre amado. Toma mis labios, pon las palabras adecuadas, muévete y toca el corazón de las personas que están escuchando este mensaje en casa, Señor. Que sea de edificación, que sea de bendición y que realmente hayan retos al final de la predicación, Señor. Que tengamos una conciencia de que debemos cambiar, transformar, ponernos a cuentas contigo también, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Bendecimos tu nombre y en este tiempo quedamos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, buenos días. Nos corresponde el capítulo 3 de Isaías, pero antes de ir allá, quisiera que me acompañe la palabra del Señor a Romanos capítulo 9. Y allí en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo habla de la nación de Israel como alguien que ha recibido un gran privilegio, una posición de privilegio, de bendición. Y eso es lo que me llama la atención en esta mañana para lo que vamos a estudiar. Dice la palabra del Señor así: porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son, ojo con esto, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Privilegio que tiene Israel, privilegio que tiene el pueblo de Dios. Del pueblo de Dios vienen los patriarcas, viene la palabra de Dios, fue entregada, la revelación, Dios se reveló directamente a la nación de Israel y también, no solamente eso, las promesas. Las promesas de la Biblia también nos hablan de que hay promesas específicas para Israel en la ley, pero también la bendición grande de que por ese pueblo, de la simiente de ese pueblo, desde la simiente de Abraham, vendría el Mesías, el Cristo, quien es Dios mismo y para quien es toda la gloria. Bendito por los siglos de los siglos, dice Pablo. En el capítulo 3 de Isaías vamos a ver que Dios juzga a Judá y a Jerusalén. Juzga a la nación y a sus moradores. Y los juzga porque desde los capítulos pasados nos hemos dado cuenta de que ellos cayeron en idolatría, en sacrilegio y se olvidaron de su Dios, se hicieron aparte de Dios. Ellos tenían un gran privilegio, como lo hemos visto en Romanos, y un gran privilegio demanda una gran responsabilidad. Así como usted y yo, al ser cristianos, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, eso también demanda una gran responsabilidad, vivir como hijos de Dios. Vamos a entrar en materia. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. En el primer versículo inmediatamente el profeta nos adentra a decirnos sobre quién viene el juicio. ¿Sobre quién viene el juicio? Dice sobre Judá, sobre Jerusalén y sobre Judá. Pero nos va a manifestar también el profeta de que ese juicio se va a materializar en algo específico. ¿En qué? En el versículo 1 vemos que va a haber falta de pan y falta de agua. Que Dios va a quitar al sustentador, al fuerte, pero también va a haber escasez de pan y de agua. Vemos que el hambre va a ser una señal del juicio que Dios traería por el pecado de su nación. No solamente la falta de pan, sino la falta de agua. Va a haber hambre y va a haber sed. Juicio sobre una nación que se ha olvidado de su Dios. Versículo 2 al 3 dice así: el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador.
Dios no solamente iba a dejar sin pan y sin agua a su pueblo, sino que Dios iba a remover del liderazgo a los hombres que estaban calificados para liderar, a los que cumplían los cualificativos, las cualidades específicas para poder llevar un gobierno. Y esto nos debe llamar mucho la atención. Recuerden, el pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad a causa de que habían tenido un gran privilegio. Dios se les presentó, Dios se les reveló directamente a la nación de Israel, Dios les levantó profetas para que estos profetas les guiaran nuevamente al camino de Dios, pero ellos rechazaron al Señor. Y por eso, por el pecado, viene el juicio sobre esta nación. No hay ninguna diferencia con el día de hoy. El día de hoy también vemos una nación que se ha desviado de Dios. Una nación que se olvidó de quién es Dios y lo ha sacado del gobierno. Y vemos que un gobierno entra en decadencia cuando empiezan a gobernar los jóvenes, los muchachos, cuando la gente con experiencia que debería estar gobernando, no está gobernando. Mire que Israel no solamente cayó en idolatría, en sacrilegio, sino que tuvo una descomposición moral. Se descompuso moralmente. Y al descomponerse moralmente, pues Dios empieza a dar juicio sobre ellos. Continuemos en la lectura, versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. A causa de la descomposición que ha tenido Israel, una descomposición moral, olvidarse de su Dios, entregarse a la idolatría, servir a los dioses de los pueblos paganos, Dios empieza el juicio quitando el pan, quitando el agua y quitando la gente que estaba calificada para liderar el pueblo. Y ahora levanta muchachos sin experiencia, muchachos sin sabiduría. Y cuando los niños gobiernan, pues le van a enseñar al pueblo a ser niñadas. Así como se necesita madurez para liderar una nación, igualmente se necesita madurez para gobernar la iglesia del Señor, como se necesita madurez para gobernar el hogar. Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Una señal del juicio de Dios sobre la nación. ¿Cuál es? Que iba a haber una lucha entre el pueblo, que iba a haber violencia entre el pueblo, entre los mismos hermanos, entre los mismos vecinos, entre los mismos conciudadanos, uno contra el otro. Que iba a haber algo así como lo que vemos hoy en día, una lucha de clases. El joven queriendo ser como el rico, el pobre queriendo el dinero del rico, el rico queriendo quitarle al pobre lo poco que tiene. Lo mismo se estaba presentando como consecuencia del juicio de Dios. Y mientras leemos estas líneas, tal vez usted está pensando en nuestro país, o tal vez usted está pensando en algún país vecino, donde uno podría decir lo que ha sucedido es parte del juicio de Dios. Lo que le ha pasado a los vecinos es porque se olvidaron de Dios, prefirieron la brujería, la hechicería, la idolatría, presidentes donde estaban haciendo pactos con el diablo y misas dentro de la casa presidencial, y gobiernos que se han caído y se han sumido en la pobreza, en el hambre, en la miseria. Dios envió un juicio sobre la nación de Israel, sobre Judá y sobre Jerusalén. Y Dios, ese Dios que juzga el pecado en el pasado, es el mismo Dios que juzga el pecado en el presente y que juzgará el pecado en el futuro. Continuemos la lectura. Versículo 6 al 8. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré esa ciudad a mi cuidado, porque en mi casa no hay ni pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad.
Estos 3 versículos nos muestran que Dios ha juzgado a la nación. Que cuando los hombres dijeran, necesitamos gobernante, uy, tú tienes la pinta. No están diciendo tú tienes el conocimiento, tú tienes la moral, tú tienes la actitud, tú tienes el temor a Dios reverente para que seas el líder. Están diciendo, tienes el vestido, se ve bonita tu túnica. Si tienes túnica es porque tienes dinero, te ves bien vestido, tienes la actitud para gobernar. Increíble que el pueblo empezó a ver que los gobernantes no era por su actitud moral, por su temor a Dios reverente, por una moral sin mancha, sino que empezaron a escoger a ojo. Este se ve como pintoso, que este nos gobierne. Increíble. Quisiera hacer un alto ahí, porque en este momento recuerdo una anécdota que me sucedió hace muchos años en la Procuraduría, y resulta que un procurador que fue jefe, me invitó un día a la bodega y encontramos un cuadro del primer procurador de Colombia. Y detrás de ese cuadro, este señor se llamaba Jaime, el primer procurador de Colombia. Resulta que para ser procurador en el tiempo de la colonia, el requisito era ser buen padre, buen ciudadano, buen padre, buen ciudadano y un ejemplo moral. Y un buen ejemplo moral. Si una persona en esa época, siendo procurador, hubiera sido encontrado engañando a su esposa, lo destituían del cargo. Si hubiera sido encontrado un hombre como estos, enseñando o educando moralmente, erróneamente a sus hijos, tenía que ser quitado del cargo. Si era visto robándose los impuestos, tenía que ser quitado del cargo. No se escogía por la pinta, sino por las cualidades, unos cualificativos que hoy en día no los tienen las personas que nos gobiernan. No hay temor de Dios en un gobernante. No hay una moral intachable en los gobernantes. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que el pueblo de Dios no tenía gobernantes virtuosos que los llevasen y los liderasen. ¿Por qué? Porque ha venido el juicio de Dios sobre ellos. Dios ha juzgado a la nación y los ha juzgado por la relación que han decidido tener con Él. La nación de Dios, Judá, Israel, ha decidido tener una relación con Él donde lo tienen a Dios en último lugar. Lo sacaron del gobierno, lo sacaron de la crianza de los hijos, lo sacaron de su moral. Recuerde algo muy especial. En el Antiguo Testamento Dios les entregó la ley a los israelitas. Vimos que fue uno de los privilegios del cual Pablo nos habla allí en Romanos 9. Y Dios, esa ley que les entregó no solamente era para legislar el sacerdocio, también legisló la sexualidad, la moral, el carácter social, el carácter civil, las normas de comida. Dios legisló absolutamente todo para que la nación de Israel se distinguiese de los otros pueblos que estaban alrededor. Naciones paganas habían solo alrededor de Israel. Una nación santa tenía que ser Israel, para que los pueblos que estaban alrededor se diesen cuenta que por su comportamiento, por su conducta, ellos eran muy diferentes y estaban adorando al Dios vivo. Ellos tenían que testificar y evangelizar a las naciones de alrededor, pero terminaron fue entregándose a los dioses paganos, cometiendo idolatría, decayendo en su moralidad y decayendo de paso en la forma de gobernar y administrar el pueblo de Dios. Continuemos, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Ya la conducta moral de ellos está en tanta decadencia que ni siquiera cubren el pecado. Les es normal. ¿Hablan del pecado con ligereza? No, hablan del pecado como si fuera algo bueno. Ay del que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy en día sucede lo mismo. Hay muchas cosas malas que quieren traernos a colación para educar a nuestros hijos, como la ideología de género, le están llamando bueno. Le están llamando bueno al matrimonio entre homosexuales, al matrimonio entre animales, al matrimonio entre
hombres y cosas, lo que se conoce como el pansexualismo. A todo lo malo le están llamando bueno. Y en este momento, la nación de Dios ha caído en el descaro de hacer cosas malas y llamarla como si fuera algo bueno. Aquí en el versículo 9 nos estamos dando cuenta que el pecado se está practicando libremente. La hipocresía de pecar y de llamarle a lo malo bueno. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. No lo tapan, lo publican abiertamente, no lo esconden, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Amontonaron mal para sí. ¿Qué más puede amontonar una persona que decide abiertamente practicar el pecado? Si todo aquel que siembra en la carne cosechará de la carne. El que siembra mal recibirá mal. Existe una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a recoger. Si uno siembra manzanas no puede esperar que recoger piñas. Si la persona está sembrando en la carne, segará corrupción. El pueblo de Dios, la nación de Dios, ha decidido sembrar el mal y lo único que va a recibir es lo que ha sembrado. Han tenido tiempo para arrepentirse, así como usted, así como yo, así como nuestra nación ha tenido tiempo para arrepentirse y buscar a Dios con todo su corazón. El Dios que emite juicio también es el Dios grande en gracia y misericordia, esperando que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Versículo 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dios ciertamente da bien al justo, y da bien y paga con bien al que bien actúa, al que decide honrarle. Pero Dios también pagará justamente a aquel que ha decidido practicar el pecado deliberadamente. La nación de Israel Judá decidió practicar el pecado deliberadamente y lo único que le podía esperar era el juicio de Dios. Recuerde que esta nación tenía un privilegio, el privilegio que no tuvieron las otras naciones de conocer cara a cara a Dios, de que Dios se les hubiese revelado, de que Dios les hubiese levantado profetas, de que Dios les hubiera entregado la ley, de que Dios les hubiera entregado el pacto, de que Dios les hubiera entregado los patriarcas y de que Dios les hubiera entregado, de que por la nación de Israel, por la simiente de Abraham, vendría el Mesías. Era una posición privilegiada que no tuvo otra nación en la tierra. ¿Y por qué lo hizo Dios con ellos? Por gracia, así como lo escogió a usted y me escogió a mí por gracia. Así como un día lo perdonó a usted y me perdonó a mí por gracia. No porque hayamos sido mejores, no porque Israel hubiera sido mejor. Dios lo había escogido para tan alto ministerio. Por simple gracia, por grande gracia, por abundante gracia. Es que Dios tomó a este pueblo como suyo. Pero el haberlo tomado como suyo implicaba responsabilidad. Ese gran privilegio implicaba una gran responsabilidad. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los niños en el gobierno haciendo niñadas. Los muchachos. No sé si usted se ha dado cuenta de que dice, los niños oprimen. ¿Sabe usted que el vandalismo y la tasa de criminalidad en nuestros países no es por gente mayor? La mayoría es delincuencia juvenil. Es delincuencia juvenil lo que más hay. Y eso está sucediendo en la nación de Israel. La delincuencia juvenil imperaba en el pueblo. No estaba ciego el pueblo, sabía que los jóvenes estaban haciendo cosas mal. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Mire cómo la primera parte de este versículo nos enseña algo también de lo que viene en este juicio. Los jóvenes en la delincuencia, las mujeres siendo las amas, las señoras, las que gobiernan.
las que gobiernan, tomando el papel para el cual Dios no las había llamado, tomando el papel en el cual no debían estar. Tristemente, hemos visto que en muchas naciones está sucediendo esto. Y hoy en día también se ha repetido la misma historia. Continuemos en el versículo 13 y 14. Dice así: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. La responsabilidad de lo que estaba sucediendo en el pueblo, de todo lo que estaba sucediendo, de este juicio, no estaba recayendo sobre los jóvenes, estaba recayendo sobre los ancianos. Porque los ancianos tenían la responsabilidad de educar a los jóvenes. Los más mayores tenían la responsabilidad de educar a los más jóvenes, a las más jóvenes, en moral, en conducta, en temor a Dios, en lo que es la ley. Recuerde que allá en Deuteronomio el Señor le dice a los padres y a los abuelos: de día y de noche les enseñarás estas palabras, las palabras de la ley, al andar por el camino, al amanecer, al atardecer, al anochecer. Nunca se apartarán estas palabras de tu boca. Continuamente estarás enseñando a tu hijo y a los hijos de tus hijos. El ministerio que tenían que ocupar los ancianos lo dejaron de ocupar. Y al desligarse de su ministerio, dejaron que los jóvenes se encontraran descarriados. Y al encontrarse los jóvenes descarriados, vemos que el juicio estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Pero Dios ha llamado a responsabilidad a los ancianos, así como a nosotros, los que somos un poquito mayores, así como los ancianos de la iglesia, tenemos la responsabilidad de educar a los más jóvenes, así como las mujeres mayores tienen la responsabilidad de educar a las mujeres más jóvenes, en amar al esposo, al respetar a su marido y a enseñar a las mujeres a ser mujeres piadosas. Igualmente ocurre con nosotros los varones. Dios va a juzgar a los ancianos. Hasta aquí hemos visto cómo Dios ha traído juicio sobre la nación. Ha traído juicio, ha traído la escasez del hambre, ha traído la escasez de agua, ha traído escasez de gobernantes, de líderes idóneos para el cargo, y ha entregado la nación a las personas que no tienen los calificativos para tener el liderazgo. ¿Ha sucedido esto en otras naciones? La historia nos ha demostrado que cuando los pueblos se olvidan de Dios, lo único que encuentran es juicio y un caos, una anarquía total. Versículo 16 al 25. Y aquí Dios se va a concentrar en mostrarnos que también, a causa de que su nación se extravió de la moral, se extravió de la conducta, no solamente se iba a ver en el comportamiento de unos ancianos que se habían olvidado de su ministerio, de unos jóvenes que estaban en un caos haciendo cosas que no tenían que hacer, sino que también la mujer de esta nación estaría fuera del papel correcto y adecuado con el cual Dios quería que ella se levantara. Que la mujer que vamos a empezar a describir de acá en adelante del 16 al 26 no tiene nada que ver con la mujer piadosa de Proverbios 31. Está totalmente desligada de la bondad y del carácter de Dios. Versículo 16 dice así: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. ¿Cómo andaban las mujeres? Con el cuello erguido y danzando con los pies. El problema real aquí no es el atuendo, pero el atuendo de una mujer habla mucho de las circunstancias morales de una nación. El atuendo de una mujer habla mucho acerca del contexto moral en el que está siendo educada, en el contexto moral en el que ha sido levantada. Y la mujer que
que está siendo levantada en este momento no está siendo levantada con la mejor moral. Está siendo una mujer levantada en un pueblo, en un contexto que se ha desviado de Dios, que se ha olvidado de Dios, que ha sacado a Dios del gobierno y de la educación. Y el problema real, cuando uno lee estos textos, el problema real es cómo se visten, o el problema real estaba en un corazón que se había desviado y se había apartado de Dios. El problema estaba en un corazón que se había desviado de Dios, pero ciertamente lo externo habla mucho de lo que hay internamente. Una mujer que quiere mostrarse, que baila mientras camina, que tontonea la cintura demasiado mientras camina para mostrarse y seducir sensualmente o sexualmente, pues no es una mujer que en su corazón tenga algo bueno, sino que hay un corazón que está mostrando que está alejado de Dios. Miremos lo que dice 1 de Pedro 3, 1 al 4. 1 de Pedro 3, 1 al 4 dice lo siguiente: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. ¿Por qué van a ser ganados estos maridos? Por la conducta de sus esposas. Ahí no dice que por la forma de vestir, porque están vestidas de una... No, por la conducta. Dios está mirando el corazón. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, ahora sí, lo externo va a reflejar lo que hay internamente. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La belleza de la mujer está más que en el peinado y en el vestido. Aunque visualmente una mujer bien arreglada llama la atención, el Señor muestra que llama más la atención un corazón bien arreglado delante del Señor, que vale más no el alisado del cabello, sino un corazón limpio delante del Señor. Y ahora no por eso es que estamos diciendo que la mujer no se vaya a arreglar, no. Es bien que una persona esté arreglada y cuide su aspecto físico y su forma de vestir, pero realmente lo que tenemos que tener cuidado es la motivación con la cual está arreglada. La motivación de la mujer acá, de Isaías 3:16 en adelante, no es la motivación de una mujer que va a adorar a Dios, sino una mujer que se levanta con una motivación insinuante. Y eso ya habla mucho de lo que hay en su corazón. Porque nos está describiendo el versículo 16, que esta mujer se veía sexualmente atractiva, que caminaba como si danzara. Versículo 17. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. El Señor raerá las cabezas de las hijas de Sión. En otra traducción habla que traerá tiña sobre las cabezas de ellas. La tiña era una enfermedad que dejaba, se caía el cabello y dejaba al descubierto el cuero cabelludo. Es una enfermedad. Y es como algo tremendo, ¿no? Lo que tanto arreglaban y tanto las adornaba, ahora el Señor va a mostrar qué realmente hay. Qué realmente hay detrás de ese cabello bien adornado, de esos adornos, de ese caminado, de ese vestido sensual. El Señor va a mostrar realmente qué hay. ¿Qué hay? La tiña ejemplifica el pecado, ejemplifica algo feo, algo sucio, algo desagradable para Dios, algo desagradable para el cristiano. Ahora nos damos cuenta que así como la nación ha sucumbido moralmente, y al sucumbir moralmente vino el juicio y han sido quitados los gobernantes, y esa decadencia moral no solamente se introdujo en los ancianos, en los jóvenes, en los hombres, sino también en las mujeres, y eso nos lo deja ver el capítulo completo. Continuemos del 18 al 24. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado,
las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en el lugar de cinturón y cabeza rapada en el lugar de la compostura del cabello, en lugar de la ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. La descripción de estos versículos, no sé si a usted no le da algo de escalofrío. La descripción de la falta de modestia, de decoro, de santidad de la mujer, de este contexto, realmente asusta ver cómo Dios dice: voy a juzgar y voy a mostrar lo que hay realmente detrás de una hermosura ilusoria. Dios no estaba condenando a la mujer por arreglarse, vuelvo y lo digo, externamente, sino porque internamente en su corazón estaba hediondo, como lo está revelando el Señor a través del texto. Él lo que quería destacar una vez más era que Dios está interesado en lo interno, en el corazón, en una relación adecuada con Él. Y cuando hay una relación adecuada con Él, se mostrará también en lo externo. Versículos 25 y 26. Tus tambores caerán a espada, y tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Queridos, aquí en el versículo final, Dios primero nos habló de la conducta. Nos habló de la conducta de su nación, tanto en los capítulos anteriores como en este capítulo. Nos habló de la conducta del anciano, del joven, de la mujer. Y ahora nos dice: y traigo el juicio. Y traigo el juicio. El juicio es muerte. El juicio es hediondez, como dijo en el versículo 24, hediondez. El juicio es muerte. Los varones van a caer a espada. No habrá fuerza. Tu fuerza la vas a perder en la guerra. El Señor trajo juicio sobre esta nación. Vino a Siria, a espada, los acabó. Vino Babilonia, a espada, los acabó. Vino el Imperio Romano y los subyugó. Y antier vino Hitler y casi los acaba también. Pero por más de que Dios levantó el juicio sobre esta nación, hay esperanza. Dios se guardó un remanente del cual vendría el Señor Jesucristo. Dios se guardó un remanente. Su gracia no se agota, no se acaba, sigue firme. Dios juzga el pecado, Dios trae juicio sobre la maldad, Dios trae juicio sobre la nación que ha decidido olvidarse el papel para el cual Dios la levantó. Dios traerá juicio al cristiano cuando decide ir a hacer el papel para el cual Dios no lo levantó. Dios no nos levantó a nosotros como cristianos para vivir en el mundo, como vive el mundo. Nos levantó para hacer luz en las tinieblas. Y para que la gente al ver nuestra conducta diga: hay un Creador, hay un Cristo. Sería maravilloso que cuando lo vieran a usted y me vieran a mí, dijeran: ya no vive Juan, ya no vive Enrique, ya no vive Michael, vive Jesús. La nación de Israel fue levantada para que cuando la gente la viera, dijera: Dios vive con esta nación, se relaciona con esta nación, esa nación es amiga de Dios y vive como su Dios le ha mandado. Pero desgraciadamente no fue así. Vino el juicio sobre ellos. Queridos, escuchando un comentario me llamó mucho la atención que hay una moneda romana antigua, donde está la imagen de las mujeres de Judá llorando, mostrando la evidencia de lo que Roma le había hecho al pueblo de Dios. Esta nación no hizo caso a las advertencias de Dios, así como hoy
Hay naciones, hay países que no le hacen caso a las advertencias de Dios. La nación de Judá fue cautiva por los asirios, por los babilonios. Hoy las naciones están cautivas bajo el príncipe de la potestad del aire. Están cautivas bajo el pecado, bajo la idolatría, bajo una moral insana. Están cautivas bajo la ideología de género, bajo el relativismo extremo, bajo una moral caótica donde tiene a los hijos peleando con los padres, a los jóvenes con los viejos, bajo una economía donde tiene peleando a los pobres con los ricos y los opresores. Igual que vimos en el texto, sucede en nuestras naciones. Y la pregunta es, ¿por qué? Y creo que la respuesta Dios nos la ha dado. Porque se han alejado de mis mandamientos, se han alejado de mí, de Dios, que soy fuente de agua viva, y han querido beber de cisternas rotas. Pero quiero decirle que este panorama que hemos visto, que es triste, que es oscuro, que es desolador y que es de muerte en este capítulo, quiero decirle que en la Biblia también hay esperanza. Al igual que esa moneda simplificaba que Judá estaba cautiva y que había sido cautivada por los judíos, al igual usted tal vez en casa no conoce al Señor Jesucristo y está siendo cautivo del pecado y necesita que alguien venga a liberarlo con urgencia. Ese alguien es el Señor Jesucristo. Él es el único que da libertad. El Hijo de Dios vino a liberar a aquellos que creen en Él. Si usted el día de hoy decide creer en Cristo como Señor y Salvador, le invito a que se ponga de rodillas delante de Dios y le pida que lo libere de su pecado, del dominio de Satanás y lo libere del juicio eterno. Vemos que Dios juzga el pecado y si lo juzgó sobre la nación suya, ¿por qué no lo va a juzgar sobre un pueblo que no ha querido nada con Dios? ¿Por qué no va a juzgar a un hombre que no ha querido buscar nunca a Dios ni entenderse con Él? Si juzgó a un pueblo como Israel, la esposa de Dios, ¿por qué no va a juzgar a un hombre cualquiera que no le conoce? Con más veras, debería ponerse a cuentas con Dios si no le conoce y recibir a Cristo como Señor y Salvador. En Cristo hay verdadera libertad. Padre del cielo, te damos gracias por este día, Señor. Es un capítulo tremendo, Señor. Tiene mucho que ver, Señor, con lo que sucede hoy en los países. Países que se han olvidado de ti y han decidido sacar a Dios del gobierno, de la educación, Señor, de la educación de los hijos, donde los viejos no quieren nada que ver con la Biblia, donde los jóvenes tampoco, y donde las mujeres han decidido extraviarse también y decirle no a Dios. Padre del cielo, tú juzgas el pecado y juzgaste severamente a la nación de Israel, a Judá también la juzgaste, claro que sí, a Judá y a Israel. Señor, tú juzgas el pecado, pero muchas veces, Señor, así como lo has juzgado en la historia, muchas veces también tu gracia se ha manifestado diciéndole a los hombres, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Señor, en este día te buscamos y te decimos, Señor, no traigas juicio sobre nuestra nación, perdona a nuestra nación y permite que nuestra nación te reconozca como Dios en el gobierno, en la educación, en el hogar. Te necesitamos, mi buen Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.